Bromeé sobre el error de mi fecha de nacimiento en internet. Horas después, mi carta de la universidad estaba ardiendo. Subí un chiste sobre el error de mi fecha de nacimiento a mi Finsta, mi cuenta privada de Instagram. 2 horas después, estaba en el asiento trasero viendo cómo mi carta de aceptación de la universidad de mis sueños se quemaba en un bote de basura de una gasolinera. Todo empezó en tránsito, cuando fui a sacar mi permiso de conducir porque acababa de cumplir 16 años. La empleada que revisaba mi acta de nacimiento de repente se detuvo mientras miraba la pantalla, y luego se volteó hacia mí. Tu cumpleaños es el 15 de marzo, ¿correcto? No le dije. Es el 23 de octubre. Ese es el que celebro. Volteó el monitor hacia mí, mostrándome mi acta de nacimiento digital que decía 15 de marzo. Me quedé viendo, confundido. ¿Por qué mis papás me habían ocultado mi verdadero cumpleaños durante 16 años? Al principio me pareció gracioso. Le tomé una foto a la pantalla y me fui. De camino a casa la subí a mi Finsta. Tránsito acaba de exponer a mis papás por celebrar mi cumpleaños en el día equivocado por 16 años. No le di importancia, pero fui a casa a preguntarles. Cuando entré, mi papá estaba tomando café. Mi mamá estaba en su laptop. Una tarde de jueves normal. Oigan, dije. Parece que mi cumpleaños es el 15 de marzo, no en octubre. A mi papá se le resbaló la taza de café de las manos. Mi mamá peló los ojos como platos. ¿Qué acaba de decir, amigo? Me expliqué. La de tránsito me enseñó mi acta de nacimiento. ¿Por qué hemos estado celebrando mi cumple en octubre si es en marzo? Mi papá se levantó tan rápido que tiró la silla. ¿Le dijiste a alguien sobre esto? No, pero lo puse en mi Instagram. ¿Por qué? La mano de mi mamá empezó a temblar. Ni siquiera podía teclear bien. ¿Cuánta gente lo vio? ¿Cuánto tiempo lleva ahí? Revisé mi teléfono. Como 31 vistas lleva. Como 20 minutos. ¿Qué está pasando? Papá me arrebató el celular de las manos. Nunca le di mi contraseña, pero lo desbloqueó al instante. Esa debió ser mi primera pista. Abrió Facebook en su laptop y la giró hacia mí. Había una publicación de una página que nunca había visto. ¿Has visto a nuestro hijo perdido? Nos lo quitaron hace 16 años. Nació el 15 de marzo. Por favor, ayúdennos a encontrarlo. Había una foto de un bebé adjunta. El bebé tenía mis ojos, mi nariz. Se veía exactamente como mis fotos de bebé. La publicación tenía 12,000 compartidos. ¿Quién es esta gente?, pregunté. Entonces, mientras todos mirábamos la pantalla, algo pasó que me heló la sangre. Un comentario nuevo apareció justo frente a nosotros. Creo que lo encontré. Había un enlace. Un enlace a mi Finsta. Antes de que pudiera siquiera ver la foto de perfil de la persona que comentó, mi mamá se soltó a llorar. ¿De verdad? A llorar. Se nos acabó el tiempo, dijo. Mi papá ya estaba sacando maletas del closet. Que alguien me explique qué está pasando ahora mismo, grité. Papá me sentó. Volvió a poner la publicación de Facebook y le dio para abajo. La misma publicación cada 15 de marzo durante 12 años. Cada año, la misma foto de bebé. El mismo mensaje desesperado. ¿Ellos son mis verdaderos padres?, pregunté, mientras mi mundo se desmoronaba. No, mijo, dijo mi mamá. Le temblaba la voz. Son las personas de las que te salvamos. Respiró profundo. Traficaban niños. Robaban bebés y los vendían. Descubrimos lo que estaban haciendo. No podíamos usar los canales legales, agregó papá. Habría tomado años. Te habrían movido, vendido o desaparecido. Así que solo te agarramos y huimos. Cambiamos tu cumpleaños en cada documento que pudimos. Te hicimos celebrar en octubre en lugar de marzo. Pensamos que si nunca sabías tu verdadero cumpleaños, nunca podrías revelarlo accidentalmente. Me daba vueltas la cabeza. Entonces, ¿me secuestraron? Te salvamos, dijo mamá. Luego sacó su celular. Me mostró una segunda publicación de Facebook. Una foto de bebé diferente. Misma fecha, 15 de marzo, mismos traficantes. La miré confundido. Tenías una hermana gemela, susurró. La misma red de tráfico. Intentamos sacarlos a los dos esa noche. Se le quebró la voz. Solo pudimos sacarte a ti. Me quedé ahí sentado, tratando de procesar lo que acababa de decir. Entonces algo hizo clic. Algo en lo que nunca había pensado. ¿Es por eso que siempre teníamos 2 pasteles de cumpleaños? Pregunté en voz baja. Aunque soy hijo único, mamá lloró más fuerte. Ni siquiera pudo responder. Papá puso su mano en mi hombro. Cada 15 de marzo, vemos ambas publicaciones, la tuya y la de ella. Hemos vivido con eso durante 16 años. Le fallamos a ella. No te perderemos a ti también. 1 hora después estábamos en el coche. El teléfono de mi mamá no paraba de sonar con números desconocidos. Mamá y papá se ponían más pálidos con cada llamada. Todo lo que teníamos ya estaba empacado. Salimos a toda velocidad de la ciudad. Digamos que vivíamos en Querétaro, y paramos en una gasolinera en la carretera. Mamá sacó mi carta de aceptación de la universidad. La que había llegado esa mañana. Había conseguido una beca completa para la universidad de mis sueños. Aquello por lo que había trabajado toda mi vida. Pero ella simplemente la tiró al bote de basura y le prendió fuego con un encendedor. Sin rastros, dijo, nada que te conecte a este nombre, a este lugar, a esta vida. Vi el papel hacerse negro. Ese era mi futuro. Tendrás uno diferente. Por ahora concentrémonos en seguir vivos. Volvimos al coche y empezamos a manejar de nuevo. Papá tomó el primer turno al volante. Mamá se sentó en el asiento del copiloto mirando su teléfono. Yo estaba atrás, rodeado de bolsas y maletas que habíamos aventado tan rápido. Todo lo que poseíamos estaba apretado a mi alrededor, pero sentía como si hubiéramos dejado nuestras vidas enteras atrás en esa gasolinera. La autopista estaba oscura y vacía. Cada vez que aparecían luces de coches detrás de nosotros, veía las manos de papá apretar el volante con más fuerza. Sus nudillos se ponían blancos. Revisaba el espejo retrovisor cada pocos segundos. Mamá ya no miraba su teléfono. Lloraba en silencio.
No eran sollozos fuertes. Solo lágrimas corriendo por su cara mientras miraba por la ventana hacia la nada. Quería decir algo, pero no sabía qué. Pasaron las horas. Papá y mamá cambiaron de lugar sin detener el coche. Mamá manejó mientras papá intentaba dormir en el asiento del copiloto, pero seguía despertándose de golpe y mirando hacia atrás. Yo no pude dormir nada. Mi cerebro seguía repitiendo todo. La cara de la empleada de tránsito. La publicación de Facebook. Esa foto de bebé que se parecía tanto a mí. El comentario apareciendo en tiempo real con el enlace a mi Finsta. Mi carta de aceptación de la universidad haciéndose negra en las llamas. Como a las 3 a.m. Finalmente salimos de la autopista. Mamá nos llevó a un motel de carretera muy deteriorado en las afueras de un pueblito del que nunca había oído hablar. El letrero estaba medio fundido. El estacionamiento tenía grietas por todas partes. Mamá entró mientras papá y yo esperábamos en el coche. Regresó 5 minutos después con una llave. Pagó en efectivo. Usó un nombre falso. Le oí decir al encargado que éramos los González. Agarramos nuestras bolsas más importantes y fuimos a la habitación. Era peor de lo que esperaba. Todo el lugar olía a cigarro viejo y a humedad. La alfombra tenía manchas en las que no quería ni pensar. Había 2 camas con colchas florales horribles que parecían no haber sido lavadas en años. La puerta del baño no cerraba bien, pero mis padres ni siquiera parecieron notarlo. Inmediatamente empezaron a hablar en voz baja, planeando. Yo solo me senté en una de las camas. Sentía todo el cuerpo entumecido. Todo lo que sabía de mi vida era mentira. Mi cumpleaños. Mi nombre. Mis papás no eran secuestradores. Eran héroes. Excepto que, bueno, sí eran secuestradores. Tenía una hermana gemela que nunca había conocido. Las personas que me engendraron eran monstruos. Era demasiado, no podía procesar nada de eso. De repente papá sacó una caja de una de las bolsas. Nunca la había visto. La abrió sobre la cama y me quedé mirando. Adentro había varias licencias de conducir con diferentes nombres, pero con nuestras fotos. Pasaportes con diferentes nombres. Credenciales de elector. Actas de nacimiento. Todas falsas. También había fajos gruesos de dinero en efectivo sujetos con ligas. Miles y miles de pesos ahí guardados. Papá me miró. Dijo que habían tenido un plan de escape de emergencia desde el día que me llevaron. Siempre supieron que este momento podría llegar. Se habían estado preparando por 16 años. Cada mes añadían más dinero a la caja. Actualizaban los documentos falsos a medida que yo crecía. Tomaban fotos nuevas. Habían planeado rutas para salir del estado. Memorizado ubicaciones de casas de seguridad. Todo escondido por si alguna vez teníamos que huir. Me sentí mal del estómago. Toda mi infancia la había vivido bajo esta sombra que nunca supe que existía. Mamá se sentó a mi lado. Estaba temblando. Dijo que necesitaba contarme todo sobre esa noche hace 16 años. Toda la verdad. Ella trabajaba como trabajadora social en ese entonces. Le llegó un caso de una familia que parecía rara. Demasiados niños entrando y saliendo. Horas extrañas. Los vecinos reportaban cosas raras. Empezó a investigar en silencio. Cuanto más buscaba, peor se ponía. Descubrió que era una red de tráfico. Estaban robando bebés y vendiéndolos. Había descubierto dónde tenían a los niños. Una casa en las afueras de la ciudad. Había ido allí una noche con papá. Habían llamado a la policía primero, pero no pasó nada. Su denuncia se perdió, así que fueron ellos mismos, solo para ver. Solo para confirmar. Habían mirado por una ventana y visto 6 bebés en cunas. Todos pequeñitos. Todos llorando. 2 de los bebés eran idénticos. Gemelos. Mi hermana y yo. Mamá dijo que habían tratado de averiguar qué hacer. Llamaron a la FGR, Fiscalía General de la República. Llamaron a la Policía Estatal. Pero mientras intentaban decidir, alguien había regresado a la casa. Habrán tenido unos 30 segundos. Papá había entrado corriendo y agarró al bebé más cercano. A mí. Intentó agarrarnos a los 2 gemelos, pero la persona venía subiendo por el sendero. Solo tuvo tiempo de sacarme a mí. Corrieron a su coche y se fueron. Dejaron a mi hermana atrás. La voz de mamá se quebró cuando habló de eso. La culpa la estaba destruyendo incluso ahora. 16 años después y todavía no podía perdonarse a sí misma por salvar solo a uno de nosotros. No supe qué decir. Hice la pregunta que me había estado quemando en la cabeza desde que salimos de casa. ¿Por qué no llamaron a la policía después de que me sacaron? Papá se inclinó hacia adelante. Dijo que sí intentaron. Llamaron a todos. Policía local, policía estatal, FGR, el DIF, pero la red de tráfico tenía conectes en todos lados. Cada denuncia que hacían era bloqueada o retrasada. Los archivos desaparecían. Los investigadores eran reasignados. Quedó claro que alguien con poder estaba protegiendo la operación. Si hubieran seguido los canales legales, habría tomado años. Para entonces, yo ya habría sido movido, vendido o desaparecido para siempre. Así que tomaron la decisión de simplemente huir. Llevarme y empezar de nuevo en otro lugar. Cambiar todo sobre nuestras identidades. Habían cambiado mi cumpleaños en cada documento que pudieron acceder o falsificar. Me hicieron celebrar en octubre en lugar de marzo. Pensaron que si nunca sabía mi verdadero cumpleaños, nunca podría conectarme accidentalmente con esas publicaciones de Facebook. Nunca tropezaría con la verdad. Mamá sacó su celular. Sus manos seguían temblando. Abrió Facebook y me mostró fotos que había estado guardando en secreto. Fotos de mi hermana gemela, Luna, de las publicaciones que aparecían cada año. Había docenas de ellas, diferentes edades. Fotos de bebé, de niña pequeña, fotos escolares, unas recientes de este año. Miré a una chica que tenía mi cara exacta. Mismos ojos, misma nariz, misma boca, pero su expresión era diferente. Más triste. De alguna manera,
como si hubiera vivido cosas que yo no podía imaginar. Verla se sentía como mirar a un fantasma, una versión de mí mismo que creció en un mundo completamente diferente. Un mundo del que yo había sido salvado. Mamá dijo que había estado monitoreando esas publicaciones durante años. Cada 15 de marzo revisaba si aparecían ambas publicaciones. La mía y la de mi hermana. Siempre lo hacían. Mismo mensaje desesperado. Misma súplica de ayuda para encontrar a sus hijos perdidos. Excepto que todo era mentira. Nos quedamos en ese motel 2 días. Mis padres apenas durmieron. Pasaron horas en sus teléfonos quemadores desechables llamando a gente de la que nunca había oído hablar. Viejos contactos de alguna red clandestina. Empecé a aprender cosas sobre mis padres que nunca supe. No eran solo personas al azar que se toparon con una red de tráfico. Habían sido parte de un grupo más grande que intentaba desmantelar toda la operación. Otros trabajadores sociales. Algunos agentes de la FGR. Gente normal que descubrió lo que estaba pasando y quería detenerlo. Pero todo había salido mal. El grupo había sido expuesto. La gente había sido amenazada. Algunos habían desaparecido. Mis padres me habían agarrado y huido antes de que pudieran silenciarlos a ellos también. En la segunda noche, alguien tocó la puerta de nuestra habitación de motel. Papá miró por la mirilla y luego abrió rápido. Entró una mujer. Tendría unos 40 años, cabello oscuro recogido. Llevaba una bolsa grande. Mamá la abrazó de inmediato. Esta era Violeta Campos, alguien en quien mis padres confiaban completamente. Violeta era psicóloga infantil que trabajaba con supervivientes de trata. Había sido parte de ese grupo original que intentaba detener a los Robles. Así les llamaré, Heriberto y Diana Robles. Se había mantenido involucrada todos estos años. Puso su bolsa en la cama y sacó teléfonos desechables, suministros, comida. Inmediatamente empezó a hacerme preguntas sobre cómo estaba manejando todo. ¿Estaba comiendo? ¿Durmiendo? ¿Entendía lo que estaba pasando? Su voz era tranquila y profesional, pero también amable, como si realmente le importara. Luego Violeta se sentó y me dijo algo que hizo que mi mundo se tambaleara de nuevo. Mis padres biológicos no eran víctimas. Heriberto y Diana Robles no eran padres afligidos a quienes les habían robado a sus hijos. Ellos eran los que dirigían la red de tráfico. Eran los monstruos en el centro de todo. Esas publicaciones de Facebook buscando a su hijo perdido no eran por amor. Eran para recuperar propiedad robada, para encontrar a las personas que habían expuesto su operación, para silenciar a cualquiera que supiera la verdad. Me sentí mal. Físicamente mal. Corrí al baño y vomité. Las personas que me engendraron vendían niños, destruían familias. Eran el peor tipo de maldad. Violeta me siguió al baño. Me pasó una toalla. Dijo que había más que necesitaba saber. Mi hermana gemela, Luna, no era solo otra víctima que se habían quedado. Probablemente estaba siendo usada como parte de su operación ahora. Ya sea como carnada para atraer a otras familias o siendo preparada para ayudar a reclutar víctimas. Los Robles la habían estado usando durante años en sus campañas públicas, convirtiéndola en la cara de su falsa caridad, enseñándole a manipular las emociones de la gente. Mi hermana había crecido pensando que estaba ayudando a encontrar niños perdidos, cuando en realidad estaba ayudando a las personas que los robaban. Me senté en el asqueroso piso del baño del motel y lloré, no solo por mí, por mi hermana, por la infancia que había tenido, por las mentiras con las que la habían alimentado, por el hecho de que ella seguía atrapada con esos monstruos mientras yo había logrado salir. Violeta se sentó conmigo, no trató de hacerme sentir mejor, solo me dejó llorar hasta que ya no pude más. Cuando finalmente me levanté del piso del baño, sentía las piernas temblorosas, pero volví a la habitación principal donde mis padres seguían en sus teléfonos. Papá estaba escribiendo algo en un papel, tachando cosas, reescribiéndolas. Mamá seguía actualizando la pantalla de su laptop una y otra vez. Violeta se sentó con ellos y empezaron a hablar en voz baja sobre cada cosa que yo había hecho en el último año que podría habernos expuesto. Cada publicación de Instagram, cada formulario de la escuela con mi cumpleaños, cada cita con el médico donde tuvieron que mostrar mi acta de nacimiento. Habían estado viviendo así durante 16 años, constantemente asustados de que un movimiento en falso trajera a los Robles a nuestra puerta. Mamá me contó sobre la vez que quise unirme al equipo de fútbol de la escuela y dijeron que no porque el formulario de inscripción requería mi acta de nacimiento. Yo me había enojado tanto con ellos. Pensé que estaban siendo controladores, pero en realidad estaban aterrorizados de que algún administrador notara que la fecha no coincidía con la que yo celebraba. Papá mencionó mi fiesta de 8º cumpleaños, cuando invité a toda mi clase y la mamá de un niño trabajaba para el gobierno del estado. Habían pasado toda esa fiesta enfermos de preocupación de que ella de alguna manera me conectara con las publicaciones del bebé perdido. Cada cosa normal que yo quería hacer de niño había sido un desastre potencial que intentaban prevenir. Me senté allí escuchándolos enumerar todos estos momentos que apenas recordaba y, de repente, los 2 pasteles de cumpleaños cobraron completo sentido. No era solo para recordar a mi hermana. Era para mantener el 15 de marzo presente en sus mentes, aunque me hicieran celebrar en octubre. Necesitaban ese recordatorio de lo que habían hecho y de a quién habían dejado atrás. El cumpleaños de octubre era la mentira con la que vivíamos. El cumpleaños de marzo era la verdad que ellos cargaban solos. Alrededor de las 8 de esa noche, alguien volvió a tocar la puerta. Papá miró por la mirilla y abrió rápido. Entró un hombre con un maletín de laptop. Tendría unos 40 años, cabello oscuro y ojos cansados. Violeta se levantó y lo abrazó. Este era Carlos, su esposo. Puso su laptop sobre la cama y sacó su placa de la FGR, mostrándomela como si necesitara probar quién era. Había estado investigando a la red de tráfico de los Robles durante 8 años, desde que su propia hija casi fue secuestrada por una operación conectada. Sabía todo sobre lo que mis padres habían hecho y, técnicamente, debería arrestarlos por secuestro.
pero no iba a hacer eso. Nos iba a ayudar, dándonos información que no podía compartir oficialmente. Carlos abrió su laptop y nos mostró un archivo sobre alguien llamado Arturo Ponce. Investigador privado, ex detective de policía, muy bueno encontrando gente que no quiere ser encontrada. Los Robles lo contrataron hace 2 días, justo después de que mi publicación de Finsta se hiciera viral. Carlos explicó que Arturo Ponce probablemente tiene un software que monitorea las redes sociales en busca de palabras clave específicas en ciertas áreas. Publicación de cumpleaños 15 de marzo a menos de 100 kilómetros de donde los Robles creen que podríamos estar. Así fue como alguien conectó mi publicación a su página de Facebook tan rápido. No fue suerte. Fue tecnología, dinero y un investigador muy determinado. Carlos sacó un mapa en su laptop y comenzó a marcar rutas que debíamos tomar. No podíamos quedarnos en el motel más tiempo. 2 días ya era arriesgarse mucho. Nos dio direcciones de casas de seguridad en el camino, lugares administrados por personas que ayudan a víctimas de trata y no hacen preguntas. La primera era un rancho en la zona rural de San Luis Potosí, a unas 6 horas al norte. Después de eso, había más ubicaciones repartidas por diferentes estados. Cada una un lugar donde podíamos escondernos unos días antes de movernos de nuevo. Carlos hizo que mi papá memorizara las direcciones en lugar de escribirlas, sin rastros de papel, sin registros digitales. Solo información llevada en nuestras cabezas que podría desaparecer si lo necesitábamos. Nos fuimos del motel a medianoche. Todo lo que teníamos ya estaba empacado desde la primera vez que huimos, así que solo nos tomó 10 minutos cargar el coche. Mamá pagó la habitación en efectivo y salimos de ese estacionamiento como si nos estuvieran persiguiendo, aunque nadie venía detrás de nosotros. Todavía. El viaje a San Luis Potosí se sintió eterno. Papá y mamá se turnaban cada 2 horas para que alguien estuviera siempre alerta. Intenté dormir en el asiento trasero, pero me despertaba cada vez que reducíamos la velocidad o cambiábamos de carril. Llegamos al rancho justo cuando salía el sol. Una pareja mayor nos recibió en la puerta. No se presentaron y nosotros no ofrecimos nuestros nombres. Simplemente nos llevaron a un cuarto en el sótano con 3 camas y un baño pequeño. La mujer nos traía comida 3 veces al día, dejándola al pie de la escalera y tocando 2 veces. Por primera vez desde que salimos de casa, realmente dormí por más de unas pocas horas. Algo sobre estar bajo tierra en ese sótano silencioso me hizo sentir lo suficientemente oculto como para descansar. En el segundo día en el rancho, finalmente me permití pensar en todo lo que había perdido. Mis amigos que probablemente pensaban que simplemente desaparecí. Mi escuela, donde había pasado 3 años construyendo mi promedio para las solicitudes universitarias. Esa beca completa por la que había trabajado tan duro. Ahora solo cenizas en un bote de basura de una gasolinera. Incluso mi nombre se sentía incorrecto ahora, como si le perteneciera a otra persona, a una versión de mí que ya no existía. Empecé a llorar de nuevo y mamá me abrazó en esa cama del sótano. Ella también lloró, pidiendo perdón una y otra vez. Perdón por no encontrar una mejor manera. Perdón por mentir todos esos años. Perdón por la vida que perdí debido a las decisiones que tomaron antes de que yo pudiera siquiera hablar. Pero no se arrepentía de haberme llevado. Esa parte la volvería a hacer en un segundo. Papá se sentó junto a nosotros esa tarde y comenzó a contarme historias que nunca había oído. Cómo era un bebé tranquilo que rara vez lloraba, incluso durante esa aterradora primera noche cuando manejaron 12 horas seguidas para alejarse. Cómo aprendí a caminar a los 10 meses, agarrándome de los muebles en cualquier departamento temporal en el que nos estuviéramos escondiendo en ese momento. Cómo se habían enamorado completamente de mí en cuestión de días. Aunque originalmente habían planeado encontrarme una familia adoptiva segura. Quería que entendiera que, aunque lo que hicieron fue ilegal, aunque me habían secuestrado según cualquier definición legal, yo siempre había sido su verdadero hijo. No por biología o papeles, sino porque me habían elegido a mí, cada día, durante 16 años. El teléfono desechable sonó la tercera mañana. Era Carlos. Arturo Ponce había rastreado nuestra ruta inicial y actualmente estaba en el motel donde nos habíamos quedado. Estaba mostrando nuestras fotos a la gente y ofreciendo dinero por información. El encargado nos recordaba, describió nuestro coche, mencionó que habíamos preguntado por rutas hacia el norte. Carlos dijo que teníamos que movernos de inmediato porque Arturo seguiría esa pista y San Luis Potosí no era un estado tan grande. Empacamos en 15 minutos, la pareja de ancianos nos dio comida para el camino y nos fuimos por una entrada trasera que daba a un camino de terracería en lugar de la entrada principal. Manejamos todo el día y hasta la noche, esta vez en dirección sur en lugar de continuar hacia el este. Las manos de papá estaban apretadas en el volante. Mamá seguía revisando su teléfono como si esperara que sonara con más malas noticias. Me senté atrás mirándolos y me di cuenta de que habían estado viviendo así toda mi vida. Este miedo que yo sentía por primera vez, ellos lo habían estado cargando cada día durante 16 años. Simplemente oculto bajo las rutinas suburbanas normales. Cada vez que sonreían en mis fiestas de cumpleaños, o me llevaban a la escuela, o me ayudaban con la tarea, este terror estaba debajo de todo. Habían estado huyendo incluso cuando estábamos quietos, siempre listos para agarrarme y desaparecer si los Robles se acercaban demasiado. Creía conocer a mis padres, pero solo había conocido la actuación que habían estado dando, la superficie tranquila que habían mantenido mientras se ahogaban en un miedo constante por debajo. Paramos en un parador de carretera en Guanajuato alrededor de la medianoche. Mis padres necesitaban café y yo necesitaba usar el baño. Mientras estaban dentro del edificio, me senté en el coche y saqué uno de los teléfonos desechables. Me dije a mí mismo que solo estaba revisando una última vez antes de borrar todo. Abrí la aplicación y mi Finsta cargó lentamente en el navegador del teléfono barato. La publicación sobre mi cumpleaños tenía 847 vistas ahora, muchas más que las 31 que tenía cuando salimos de casa. Me desplacé por los comentarios y mis manos comenzaron a temblar. La mayoría eran cosas normales de gente que sí conocía,
confundidos sobre por qué publicaba algo tan aleatorio. Pero mezclados había cuentas que nunca había visto. Perfiles nuevos sin publicaciones y sin seguidores. Todos intentaban interactuar conmigo, preguntando dónde vivía, a qué escuela iba, si quería hablar sobre la confusión de mi cumpleaños. Una cuenta seguía comentando una y otra vez, preguntando si estaba bien y diciendo que podían ayudarme a averiguar qué pasaba con mis padres. Obviamente era Arturo Ponce o alguien que trabajaba para él. Seguí desplazándome y encontré un comentario que me hizo sentir mal del estómago. El nombre de la cuenta era solo una cadena de números. La foto de perfil era una mujer que no reconocí. El comentario decía exactamente lo que Violeta nos había advertido. Te hemos extrañado tanto. Por favor, vuelve a casa. Tu hermana te necesita. Me quedé mirando esas palabras. Mi madre biológica, o alguien haciéndose pasar por ella. El truco era tan obvio, pero aún así me confundió la cabeza. Tu hermana te necesita. Como si se supusiera que debía olvidar todo lo que mis padres me dijeron y volver corriendo con las personas que vendían bebés. Borré la aplicación ahí mismo, vi cómo el icono desaparecía de la pantalla. Mis padres volvieron al coche y seguimos conduciendo. Cruzamos a Aguascalientes justo cuando salía el sol. Las carreteras se hicieron más pequeñas y los pueblos más tranquilos. Alrededor del mediodía llegamos a un lugar tan pequeño que no creo que tuviera un nombre real. Solo una calle principal con algunas tiendas y una gasolinera. La casa de seguridad era un departamento arriba de una tienda que vendía artículos de pesca. Una mujer nos recibió en la entrada lateral y nos dejó subir por una escalera estrecha. Tendría unos 50 años, cabello gris, y apenas nos miró. Solo le dio una llave a mi papá y señaló diferentes habitaciones. Nos trajo comida esa tarde y configuró una laptop en la mesa de la cocina. Nos dijo que el internet era seguro y no podía ser rastreado. Luego se fue, y no la volvimos a ver en 2 días. Mamá abrió la laptop esa noche y me llamó. Había estado callada todo el día, pero ahora tenía esta mirada en su rostro como si necesitara mostrarme algo importante. Abrió archivos que Carlos le había enviado en un correo encriptado. Primero, artículos de noticias, titulares sobre niños desaparecidos que se remontaban a 20 años. Diferentes estados, diferentes edades, pero todos conectados a la misma operación. La red de tráfico de los Robles. Hizo clic en informes de la FGR que Carlos le había dado en secreto. Páginas de información sobre cómo trabajaban, cómo encontraban familias vulnerables, cómo movían a los niños a través de las líneas estatales, cómo cubrían sus huellas. Luego me mostró testimonios de personas que lograron escapar, otras víctimas que escaparon y contaron sus historias. Los leí mientras mamá se sentaba a mi lado. Una mujer habló de haber sido secuestrada cuando tenía 3 años. Otro hombre describió cómo vio a su hermano pequeño ser vendido cuando ambos estaban en el sistema. La red de tráfico había estado operando por más de 20 años. Cientos de familias destruidas. Cientos de niños que desaparecieron, fueron movidos o nunca lograron salir. Me sentí enfermo leyendo todo eso. Mamá seguía haciendo clic en las páginas y yo seguía leyendo. Luego encontré un artículo sobre una redada que ocurrió hace 8 años. Agentes federales recuperaron a varios niños de una casa conectada a los Robles. El artículo tenía fotos de agentes sacando a los niños. Miré la fecha e hice cuentas. Hace 8 años fue cuando Carlos comenzó a investigar. Le pregunté a mamá al respecto y me explicó que la propia hija de Carlos casi fue secuestrada por una operación conectada, no directamente por los Robles, sino por personas que trabajaban con ellos. Carlos la recuperó, pero eso lo cambió. Lo hizo enfocar toda su carrera en desmantelar redes de tráfico. Por eso nos estaba ayudando, aunque podría costarle su trabajo. Por eso había estado construyendo un caso durante 8 años. Era personal para él también. Me quedé despierto hasta tarde esa noche leyendo todo en la laptop. Aprendiendo sobre quiénes eran realmente mis padres biológicos, qué le habían hecho a otras familias, a otros niños como yo y mi hermana. Cuando finalmente cerré la laptop pasaban de las 2 de la mañana. No podía dormir, así que me levanté y caminé por el departamento. Encontré a mi papá sentado en la mesa de la cocina en la oscuridad. Tenía una foto vieja en sus manos. Podía verla incluso con la tenue luz de la ventana. 2 bebés, yo y Luna. Nos veíamos exactamente iguales. Mismas caritas pequeñas, mismo cabello oscuro, usando mamelucos blancos iguales. Me senté frente a él y no dijo nada por un minuto. Luego me dijo que no había pasado un solo día en que no pensara en esa noche, en la elección que tomaron, en agarrarme a mí y huir mientras mi hermana se quedaba atrás. Dijo que todavía se despertaba a veces preguntándose si hicieron lo correcto, si salvar a un niño dejando a otro era mejor que no salvar a ninguno, si mi cisterra los odiaba por llevarse a su gemelo. Le dije que entendía, que no los culpaba por tomar una decisión imposible en una situación terrible, pero también le dije que estaba enojado. Que había estado enojado desde que salimos de casa y estaba cansado de fingir que no lo estaba. Me mintieron durante 16 años. Nunca confiaron en mí lo suficiente como para decirme la verdad. Nunca me dieron la oportunidad de entender, o ayudar, o simplemente saber quién era yo realmente. La cara de papá cambió y empezó a explicar, a defenderse. Su voz se hizo más fuerte. Mamá nos oyó y entró a la cocina. Y entonces todos estábamos gritando. Yo gritando sobre cada cosa normal que me perdí porque ellos estaban demasiado asustados. Cada pijamada a la que no pude ir, cada cuenta de red social que monitoreaban, cada amigo al que investigaron sus antecedentes sin decírmelo, cada fiesta de cumpleaños donde sentía que algo andaba mal pero no podía entender qué. Ellos gritaron de vuelta sobre cómo cada restricción era para mantenerme vivo, cómo no podían decírmelo porque podría cometer un error, cómo tenían que vigilar todo porque un error significaba perderme para siempre, cómo renunciaron a sus propias vidas, familias y carreras para mantenerme a salvo. Todos terminamos llorando. Papá se disculpó por mentir. Mamá se disculpó por no encontrar una mejor manera.
Yo me disculpé por no entender antes cuán asustados habían estado, pero el dolor seguía ahí entre nosotros. El enojo, el miedo y la culpa, todo mezclado. Nos abrazamos y dijimos que nos amábamos, pero algo se había roto y no podía arreglarse solo con disculpas. A la mañana siguiente, alguien tocó la puerta. Mamá miró por la mirilla y abrió rápido. Violeta entró con una bolsa de mandado y cara de preocupación. Dejó la bolsa y nos dijo que tenía noticias. Una trabajadora social llamada Elena Chávez había estado haciendo preguntas sobre nuestro caso. Elena trabajaba en el estado de donde me sacaron hace 16 años. Había estado revisando archivos antiguos para otro caso y encontró cosas que no cuadraban. Documentos que habían sido alterados, fechas que estaban mal. Notas que sugerían que algo grande se encubrió en la época en que desaparecí. Dijo que Elena había estado cavando más profundo y ahora sabía que algo había pasado. Simplemente no sabía exactamente qué. Todavía, todos nos asustamos de inmediato. Si Elena nos reportaba a las autoridades, mis padres serían arrestados. A mí me llevarían. Todo de lo que habíamos estado huyendo nos alcanzaría. Pero Violeta dijo que no estaba segura de lo que Elena planeaba hacer. Elena tenía reputación de preocuparse más porque los niños estuvieran a salvo que por seguir cada regla. Había torcido las regulaciones antes cuando significaba proteger a un niño. Pero también estaba obligada por ley a reportar. La ley decía que tenía que reportar sospechas de abuso infantil o secuestro. Si no lo hacía y alguien se enteraba, podría perder su trabajo y enfrentar cargos criminales ella misma. Así que no sabíamos si Elena era una amenaza o posiblemente alguien que podría ayudarnos. Violeta dijo que estaba tratando de organizar una reunión para que pudiéramos hablar con Elena directamente. Averiguar qué sabía y qué planeaba hacer con esa información. Hasta entonces, solo teníamos que esperar y desear que a Elena le importara más la verdad que seguir el procedimiento. 2 días después, Carlos llamó con una ubicación. Nos dio la dirección de una iglesia a unos 145 kilómetros de distancia, en un pueblo del que nunca había oído hablar. Salimos de la casa de seguridad antes del amanecer y manejamos por carreteras vacías mientras el cielo pasaba de negro a gris. Mis padres no hablaron mucho durante el viaje. Mamá seguía revisando los espejos cada pocos minutos y papá agarraba el volante tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. La iglesia era pequeña y vieja, con pintura blanca descascarada y un campanario chueco. Nos estacionamos detrás de ella, donde nuestro coche no podía verse desde la carretera. Carlos ya estaba esperando junto a una puerta lateral. Nos saludó con la cabeza y nos dejó entrar sin decir nada. La iglesia olía a madera vieja y polvo. Nuestros pasos resonaban en el suelo desgastado mientras caminábamos entre filas de bancas vacías. Elena estaba sentada en la primera fila, de espaldas a nosotros. Cuando se dio la vuelta, me sorprendió lo joven que se veía. Quizás 30 y pocos, con ojos cansados y cabello castaño recogido en una coleta desordenada. Se puso de pie y estrechó la mano de mis padres. Luego me miró por un largo momento antes de ofrecerme su mano a mí también. Su agarre era firme, y su palma estaba fría. Carlos nos hizo señas para que nos sentáramos y todos nos acomodamos en las bancas delanteras, frente a frente. Elena sacó un cuaderno y un bolígrafo de su bolso. Hizo clic con el bolígrafo varias veces antes de hablar. Nos dijo que había estado investigando a los Robles durante 2 años. Otro niño bajo su cuidado había aparecido en un hospital con heridas que no coincidían con la historia que contaron los Robles. Elena había intentado construir un caso, pero cada vez que se acercaba a algo sólido, la evidencia desaparecía o los testigos de repente se negaban a hablar. Seguía topándose con paredes porque los Robles tenían conectes en todos lados. El dinero les compraba abogados, favores y gente que miraba para otro lado. El sistema seguía fallándole a los niños que intentaba proteger y estaba harta de ver cómo sucedía. Su voz se endureció cuando habló de los niños. No nos estaba pidiendo que confiáramos en ella. Nos estaba diciendo que entendía por qué huimos. Mamá empezó a hablar entonces. Y una vez que empezó, no pudo parar. Le contó a Elena todo sobre esa noche hace 16 años. Detalles que yo nunca había oído. Cómo habían estado vigilando la casa durante 3 semanas. Cómo habían mapeado el horario de todos y sabían exactamente cuándo se irían los traficantes. Cómo habían forzado la cerradura de una ventana del sótano y se habían metido. Mamá describió encontrarnos en un dormitorio trasero con otros 5 bebés. Todos nosotros en cunas alineadas contra la pared como si fuéramos inventario en un almacén. Habló de cómo ella y papá me habían agarrado a mí primero porque estaba más cerca de la ventana. Luego papá regresó por mi hermana, pero alguien llegó a casa temprano. Oyeron el portazo de un coche y pasos en el porche de arriba. Papá estaba a mitad de la habitación, alcanzando la cuna de mi hermana, cuando mi mamá lo agarró del brazo y lo jaló de regreso hacia la ventana. Dijo que si se hubieran quedado otros 10 segundos, los habrían atrapado a ambos y todos nosotros estaríamos perdidos. La elección no fue entre salvar a un bebé o a 2. Fue entre salvar a uno o no salvar a ninguno. Elena escribió todo en su cuaderno. Hizo preguntas cuidadosas sobre fechas, lugares y nombres. Quería saber exactamente qué documentos habían visto mis padres. ¿Qué evidencia habían recolectado antes de llevarme? ¿Quién más sabía sobre la red de tráfico en ese entonces? Mamá respondió a cada pregunta mientras papá se sentaba a su lado, sosteniendo su mano. Vi cómo la cara de Elena cambiaba mientras escuchaba. Su mandíbula se tensó y sus ojos se endurecieron. Llenó página tras página en su cuaderno. La conversación duró horas. La luz del sol se movió por el suelo y subió por las paredes mientras estábamos sentados allí. Se me durmieron las piernas y me moví en la banca tratando de ponerme cómodo. Finalmente, Elena cerró su cuaderno y dejó el bolígrafo. Nos miró a cada uno por turno y luego dijo algo que hizo que mi pecho se sintiera más ligero por primera vez en días. Dijo que oficialmente nunca nos conoció y no tenía idea de dónde estábamos. Pero extraoficialmente, iba a usar todo lo que mi mamá le dijo para construir un caso que realmente pudiera sostenerse. Había estado tratando de ir tras los Robles sola. Pero si podía coordinarse con la investigación de la FGR de Carlos,
Finalmente podrían tener suficiente para derribarlos. Antes de que Elena se fuera, sacó su teléfono y me mostró una foto. Dijo que la tomó en un evento público el mes pasado. La foto mostraba a una chica parada en un escenario con los robles a cada lado de ella. La chica tenía mis ojos, mi nariz, mi cara, pero su expresión era diferente. Reservada. Triste. Como si estuviera actuando algo que no sentía. Verla hizo que me doliera el pecho de una manera que no podía explicar. Elena me dijo que el nombre de la chica era Luna. Dijo que los robles la habían estado usando como la cara pública de su campaña de niños perdidos durante años. La hacían dar entrevistas y hablar en eventos de concientización. Tenía que hablar sobre la pérdida de su hermano gemelo y rogarle a la gente que ayudara a encontrarlo. Los robles usaban su dolor para generar simpatía mientras ocultaban lo que realmente eran. Le pregunté a Elena si había alguna forma de sacar a Luna. La cara de Elena se entristeció y negó con la cabeza. Dijo que era complicado porque legalmente, Luna era su hija. No había evidencia actual de abuso que fuera suficiente para sacarla de su hogar. La realidad era que Luna tal vez ni siquiera quisiera irse. Había estado con los robles toda su vida. Eran los únicos padres que conocía. Incluso si eran monstruos, eran por monstruos. Irse podría parecerle más aterrador que quedarse. Manejamos a Zacatecas esa noche. La tercera casa de seguridad era una cabaña en el bosque en las afueras de la ciudad. Tenía 2 habitaciones y una cocina que olía a limpiador de pino. Tomé la habitación más pequeña y me acosté en la cama mirando el techo. Esa noche soñé con Luna por primera vez. En el sueño, ella pedía ayuda, pero yo no podía alcanzarla. Podía verla, pero cada vez que me acercaba, ella se alejaba más. Me desperté sudando y enredado en las sábanas. Los sueños volvieron cada noche después de eso. Siempre lo mismo. Siempre ella llamando y yo sin poder ayudar. Justo como mis padres no pudieron alcanzarla hace 16 años. Llevábamos 5 días en Zacatecas cuando Carlos llamó. Su voz sonaba diferente. Urgente. Dijo que Arturo Ponce nos había rastreado hasta Aguascalientes, y actualmente estaba buscando en el área alrededor de la última casa de seguridad. Alguien debió vernos o ver nuestro coche. Teníamos quizás un día antes de que Arturo Ponce descubriera que nos habíamos movido. Carlos dijo que necesitábamos cambiar nuestro patrón. La red de casas de seguridad ya no era segura. Necesitábamos encontrar un lugar sin conexión a la red o a nuestra antigua vida. Papá colgó el teléfono y se sentó en la mesa de la cocina con la cabeza entre las manos. Mamá empezó a empacar nuestras cosas de nuevo, aunque apenas habíamos desempacado. Pregunté qué íbamos a hacer y papá no respondió por un largo tiempo. Finalmente, dijo que necesitaba hacer una llamada que había estado evitando durante 10 años. Sacó su teléfono y buscó en sus contactos hasta que encontró un número. Lo miró fijamente por un momento antes de presionar llamar. Cuando alguien respondió, papá dijo, «Necesito ayuda. Y lamento todo lo que pasó entre nosotros». Escuchó por un minuto y luego explicó nuestra situación en los términos más simples que pudo. Necesitábamos un lugar para quedarnos que nadie conociera. Un lugar fuera del radar. Cuando colgó, nos dijo que íbamos a Monterrey, Nuevo León, a quedarnos con su hermano Damián. Mamá pareció sorprendida y preguntó si eso era realmente una buena idea. Papá dijo que la familia era un riesgo, pero podría ser nuestra única opción restante. Papá llamó a Damián esa noche en uno de los teléfonos desechables. Podía oírlo tratando de explicar sin explicar realmente. Su voz se volvía más desesperada con cada frase. Damián debió hacer muchas preguntas porque papá seguía diciendo cosas como, «No puedo contarte todo ahora mismo y por favor, solo confía en mí en esto». La llamada duró quizás 15 minutos. Cuando papá colgó, miró a mamá y asintió. Damián dijo que sí. Podíamos quedarnos con él el tiempo que necesitáramos. Empacamos el coche de nuevo. Aunque apenas habíamos desempacado en la cabaña de Zacatecas, todo lo que teníamos cabía en la cajuela y el asiento trasero. Mamá agarró la laptop segura y se aseguró de que todos los teléfonos desechables estuvieran cargados. Papá estudió un mapa de papel que había comprado en una gasolinera, trazando una ruta a Monterrey que evitaba las autopistas principales y las grandes ciudades tanto como fuera posible. Salimos a las 2 de la mañana, cuando las carreteras estarían más vacías. Papá manejó primero mientras mamá navegaba usando el mapa de papel. Sin GPS, sin rastro electrónico. Me senté atrás viendo pasar pueblos pequeños en la oscuridad. Paramos una vez por gasolina en una pequeña estación donde el encargado apenas nos miró. Papá pagó en efectivo y volvimos a la carretera en 5 minutos. El viaje tomó casi 20 horas porque nos apegamos a carreteras secundarias y caminos de 2 carriles. Pasamos por pequeños pueblos en Durango y Coahuila que probablemente no habían cambiado en 50 años. Cada vez que veíamos una patrulla, mis padres se tensaban hasta que pasaba. Finalmente cruzamos a Nuevo León alrededor de las 10 de la noche del día siguiente. Damián vivía en las afueras de Monterrey, en un vecindario de casas pequeñas con patios grandes. Su casa estaba al final de un camino de grava, una casa de un piso con pintura descascarada y una camioneta estacionada enfrente. Papá se detuvo y nos quedamos sentados allí por un minuto. Esto era familia. Alguien en quien se suponía que debíamos confiar. Pero confiar en alguien se sentía peligroso ahora. Damián salió antes de que pudiéramos siquiera llegar a la puerta. Se veía como una versión mayor de mi papá. Misma complexión y misma forma de pararse con las manos en los bolsillos. Abrazó a papá por un largo tiempo sin decir nada. Luego nos miró a mamá y a mí y nos hizo señas para que entráramos. La casa olía a café y tenía muebles que parecían de los años 70. Damián nos mostró 2 habitaciones y dijo que podíamos quedarnos el tiempo que necesitáramos. Luego sentó a papá en la mesa de la cocina y empezó a hacer preguntas. Podía oírlos desde la habitación donde se suponía que estaba desempacando. Damián quería saber en qué tipo de problemas estábamos metidos. ¿Eran problemas legales? ¿Era dinero?
¿Estábamos huyendo de alguien peligroso? Papá trató de evitar responder, pero Damián siguió presionando. Finalmente, papá le dijo una versión de la verdad que omitía la mayoría de los detalles. Dijo que habíamos presenciado algo malo hacía años y que las personas involucradas finalmente nos habían localizado. Necesitábamos tiempo para averiguar nuestro próximo movimiento y necesitábamos quedarnos en algún lugar que no estuviera conectado a nuestra vida normal. Damián preguntó si habíamos ido a la policía. Papá dijo que era complicado. Las personas de las que huíamos tenían conexiones y recursos. Ir a la policía podría empeorar las cosas. Damián no pareció feliz con esa respuesta, pero dijo que entendía. Le dijo a papá que la familia cuida de la familia, sin importar qué. Podíamos quedarnos el tiempo que necesitáramos y él no haría más preguntas si no queríamos responderlas. Los primeros días, me quedé principalmente en la habitación. Sentía que estaba en shock o algo así. Todo lo que había pasado seguía repitiéndose en mi cabeza. Tránsito, las publicaciones de Facebook, mi hermana gemela, la huida, la cara de Luna luciendo triste en esa foto. Mamá tocó mi puerta al tercer día y dijo que Violeta quería hacer una sesión por video conmigo en la laptop segura. Realmente no quería hablar con nadie, pero mamá dijo que ayudaría. La cara de Violeta apareció en la pantalla y me sonrió de una manera gentil que me hizo querer llorar. Me preguntó cómo estaba y le dije que no sabía. Ella dijo que estaba bien, que no saber cómo te sientes es normal cuando todo tu mundo se pone de cabeza. Hablamos durante una hora sobre la identidad y lo que significa saber quién eres. Violeta dijo que estaba pasando por algo llamado crisis de identidad, donde todas las cosas que creía saber sobre mí mismo habían sido desafiadas. Dijo que tomaría tiempo averiguar quién era yo ahora que sabía la verdad. Hicimos sesiones así cada pocos días. Violeta me hacía preguntas y yo trataba de responderlas, incluso cuando no tenía respuestas. En una sesión finalmente le dije lo que me había estado carcomiendo desde que vi la foto de Luna. Dije que me sentía culpable por ser el que fue salvado. Violeta me pidió que explicara qué quería decir. Le dije que se sentía mal que yo hubiera crecido a salvo con padres que me amaban mientras Luna estaba atrapada con las personas que traficaban niños. Debería haber sido ella, o deberíamos haber sido ambos. Pero no era justo que yo saliera y ella no. Violeta se quedó callada por un minuto. Luego dijo que la culpa del superviviente es algo real que mucha gente experimenta. Cuando algo malo sucede y tú logras salir pero alguien más no, te sientes culpable por sobrevivir. Pero dijo que la elección de mis padres no era mi culpa. Yo era un bebé. No tenía control sobre lo que pasó esa noche. Las únicas personas responsables de esta situación eran los Robles, que traficaban niños en primer lugar. Dijo que podía sentirme triste por lo que le pasó a Luna sin sentirme culpable por haber sido salvado. Esas eran dos cosas diferentes. Le pregunté cómo se suponía que viviera sabiendo que mi hermana seguía atrapada. Violeta dijo que eso era algo en lo que todos estábamos trabajando para arreglar. Carlos y Elena estaban construyendo un caso. Las cosas avanzaban. Yo no estaba indefenso en esta situación, aunque así se sintiera. Una semana después de llegar a casa de Damián, Carlos llamó al teléfono desechable. Papá lo puso en altavoz para que todos pudiéramos oír. Carlos dijo que él y Elena habían estado trabajando juntos durante meses, construyendo su caso contra los Robles. Habían encontrado otras 3 familias que estaban dispuestas a testificar sobre la operación de tráfico. Una familia tenía un hijo que fue secuestrado y devuelto durante una redada hace 8 años. Otra familia tenía una hija que escapó cuando tenía 14. La tercera familia había perdido a su hijo por completo, pero tenía evidencia sobre cómo operaban los Robles. Con múltiples testigos y los recursos de la FGR de Carlos, finalmente podrían tener suficiente evidencia para arrestarlos. Mamá empezó a llorar cuando oyó eso. Pero entonces Carlos dijo que había un problema. El caso sería más fuerte si mis padres testificaban sobre lo que presenciaron hace 16 años. Podrían proporcionar evidencia directa sobre cómo funcionaba la operación en ese entonces y confirmar que los Robles la dirigían. Pero testificar significaría admitir que me secuestraron, aunque me salvaron. Legalmente aún así se llevaron al hijo de otra persona sin permiso. Podrían enfrentar cargos ellos mismos. Papá preguntó qué tipo de cargos. Carlos dijo que dependía del fiscal. En el mejor de los casos, obtendrían inmunidad a cambio de su testimonio. En el peor de los casos, podrían enfrentar tiempo en la cárcel. No había forma de saberlo hasta que hicieran el trato. Mamá preguntó si había alguna otra forma de detener a los Robles sin que ellos testificaran. Carlos dijo que tal vez, pero tomaría más tiempo y sería menos seguro. Cuantos más testigos tuvieran, especialmente unos que pudieran hablar de los primeros años de la operación, más fuerte sería el caso. Nos sentamos alrededor de la mesa de la cocina de Damián esa noche, hablando sobre qué hacer. Yo dije que debíamos hacerlo. Derribar la red de tráfico valía el riesgo. Mamá me miró como si estuviera loco. Dijo que si iba a prisión, me perdería. Después de todo lo que habíamos pasado, después de 16 años de mantenerme a salvo, no podía soportar la idea de separarse de mí ahora. Papá dijo que de todos modos no estábamos viviendo realmente si estábamos constantemente huyendo y escondiéndonos. ¿Qué tipo de vida era esta? No podíamos quedarnos con Damián para siempre. No podíamos seguir moviéndonos de casa de seguridad en casa de seguridad. Eventualmente Arturo Ponce o alguien más nos encontraría. La única forma de terminar esto realmente era enfrentarlo de cara. Le dije a mamá que prefería que testificara y se arriesgara a ir a prisión, que pasar el resto de mi vida mirando sobre mi hombro. ¿Y qué hay de Luna? ¿Qué hay de todos los otros niños que los Robles podrían lastimar si no los detenemos? Mamá lloró por un largo tiempo. Luego miró a papá y dijo, «Está bien. Lo harían. Testificarían a cambio de inmunidad y esperarían que los fiscales aceptaran el trato». Papá le devolvió la llamada a Carlos y le dijo que aceptaban. Carlos dijo que empezaría a trabajar con Elena y los fiscales para establecer el acuerdo de inmunidad.
No estaba garantizado, pero haría todo lo posible para protegerlos. Por primera vez desde que esto comenzó, sentí que nos estábamos moviendo hacia una solución en lugar de solo huir del problema. Pasaron 2 semanas mientras Carlos y Elena trabajaban en los asuntos legales. Damián dejó que papá lo ayudara con trabajos en la casa para mantenerse ocupado. Mamá pasó horas en la laptop segura trabajando con Elena para documentar todo lo que recordaba de hace 16 años. Yo hacía mis sesiones con Violeta e intentaba no pensar demasiado en lo que pasaría si el acuerdo de inmunidad fracasaba. Entonces Damián llamó a papá una tarde mientras estaba en la ferretería. Yo estaba en la sala cuando Damián entró con cara de preocupación. Dijo que un hombre había estado en la casa hacía 1 hora, haciendo preguntas sobre nosotros. El hombre dijo que estaba buscando a una familia que podría estar quedándose en el área. Describió perfectamente cómo nos veíamos. Dijo que su nombre era algo con A. Damián no recordaba exactamente, pero sonaba como Arturo. Papá llegó a casa 10 minutos después e inmediatamente empezó a empacar. Mamá ya estaba aventando nuestras cosas en bolsas. Damián seguía preguntando qué pasaba y papá solo decía que teníamos que irnos ya. Cargamos el coche en menos de 15 minutos. Damián se quedó en la entrada de su casa, viéndose confundido y preocupado mientras salíamos en reversa. Papá llamó a Carlos mientras nos alejábamos. Carlos dijo que nos dirigiéramos a una dirección que estaba enviando por texto al teléfono desechable. Era una instalación segura de la FGR donde él podría protegernos mientras el caso avanzaba. Por primera vez, no estábamos simplemente huyendo a ciegas. Nos dirigíamos a algún lugar con un propósito. Un lugar que realmente podría llevar a terminar esta pesadilla en lugar de solo extenderla. La instalación de la FGR parecía cualquier otro edificio de oficinas por fuera, pero Carlos nos guió a través de múltiples puntos de control de seguridad y por pasillos que requerían acceso con tarjeta en cada puerta. Me pusieron en un área protegida en el 3er piso con una televisión, algunos libros y una ventana que solo daba a un estacionamiento. Mis padres desaparecieron en salas de entrevistas separadas y no los vi por horas. Carlos vino a verme a la hora del almuerzo y me trajo un sándwich de la cafetería. Dijo que a mis padres les estaba yendo muy bien, dando declaraciones detalladas sobre todo lo que presenciaron hace 16 años. El proceso tomaría unos días porque necesitaban documentar cada detalle, cada pieza de evidencia que mis padres habían mantenido oculta todo este tiempo. Pregunté si yo también tendría que testificar y Carlos dijo que probablemente no, ya que solo era un bebé cuando sucedió. Mi trabajo era mantenerme a salvo mientras construían el caso. Los siguientes 3 días se sintieron interminables. Hice sesiones de video con Violeta en una laptop segura. Vi televisión sin realmente verla. Comí comidas que todas sabían igual. Mis padres regresaban a nuestra habitación compartida por la noche, luciendo agotados, y nos sentábamos juntos sin hablar realmente sobre lo que habían pasado horas describiendo a los fiscales y agentes de la FGR. Al 4.º día, Carlos vino a nuestra habitación con una laptop y se sentó en la pequeña mesa. Abrió mapas y documentos y comenzó a explicar lo que estaba a punto de suceder. Basándose en el testimonio de mis padres y la evidencia de otras víctimas y testigos, se estaban preparando para realizar redadas en múltiples propiedades de los Robles en 4 estados. La operación estaba programada para la semana siguiente y Carlos dijo que sería una de las mayores redadas de tráfico en la historia de la región. Tenían ubicaciones en San Luis Potosí, Guanajuato, Zacatecas y Nuevo León. Sabían de casas de seguridad, instalaciones de almacenamiento y oficinas que parecían normales pero que en realidad eran parte de la operación. Se habían emitido 17 órdenes de arresto, no solo para los Robles, sino para toda su red. Me quedé mirando los mapas que mostraban todos los lugares marcados con alfileres rojos. Todos esos lugares, toda esa gente involucrada. Carlos siguió hablando de logística y tiempos, pero yo solo podía pensar en una cosa. Lo interrumpí y pregunté qué pasaría con Luna cuando arrestaran a sus padres. Carlos me miró por un momento, y luego cerró la laptop. Dijo que la pondrían temporalmente con el DIF, Servicios Sociales, mientras resolvían su situación. Luego me dijo algo que me hizo sentir un poco mejor. Elena ya se había ofrecido como voluntaria para ser la trabajadora social de Luna. Ella sería la que cuidaría a mi hermana, asegurándose de que estuviera bien, ayudándola a superar lo que viniera después. Al menos sería alguien a quien realmente le importaba, alguien que entendía lo que realmente eran los Robles. La noche antes de la redada, no pude dormir. Seguía pensando en lo que pasaría cuando saliera el sol, en cómo la vida de Luna se pondría de cabeza de la misma manera que la mía. Alrededor de la medianoche, mi mamá vino y se sentó en el borde de mi cama. No dijo nada al principio, solo se quedó sentada allí en la oscuridad. Luego empezó a hablar en voz baja. Dijo que no importaba lo que pasara después, si terminaban yendo a prisión, si alguna vez podíamos volver a casa, si alguna vez llegábamos a conocer a Luna. Quería que yo supiera algo. Llevarme esa noche hace 16 años fue la mejor decisión que había tomado en su vida. No porque fuera legal, o correcto, o fácil, sino porque yo era su hijo, y me amaba más que a nada en el mundo. Mi papá entró entonces y se sentó también. Nos abrazamos los 3 en esa pequeña habitación en la instalación de la FGR, una familia unida por elección y amor en lugar de biología. Ninguno de nosotros durmió mucho esa noche. La redada ocurrió al amanecer. Carlos vino a nuestra habitación a las 5 de la mañana con café y actualizaciones en su teléfono. Las operaciones estaban comenzando simultáneamente en los 4 estados. Me senté con mis padres viendo el teléfono de Carlos mientras llegaban los mensajes. 6:15. El primer equipo entró en la casa principal en San Luis Potosí. 6:20. El segundo equipo entró en la propiedad de Guanajuato. 6:30. Los Robles están detenidos. Mi mamá empezó a llorar cuando llegó ese mensaje. 6:45. 17 arrestos realizados. Objetivos asegurados. 7:30. 12 niños recuperados de varias ubicaciones. Todos puestos bajo custodia protectora. Carlos siguió leyendo las actualizaciones en voz alta, su voz firme y profesional.
pero pude ver que sus manos temblaban ligeramente. Esto era aquello por lo que había estado trabajando durante 8 años. Para el mediodía todo había terminado. Los Robles y otras 17 personas estaban bajo arresto. 12 niños que habían estado atrapados en esa pesadilla estaban a salvo. Las camionetas de noticias ya estaban apareciendo en las propiedades, y Carlos dijo que estaría en todos los medios para la noche. 2 días después, Carlos me dijo que Luna había sido llevada a una instalación a 1 hora de donde nos estábamos quedando. Elena había arreglado que yo la conociera, pero habría terapeutas presentes y reglas estrictas sobre lo que podíamos discutir. Me sentía enfermo de los nervios. Estaba a punto de conocer a mi hermana gemela, la chica que tenía mi cara y mi cumpleaños, pero una vida completamente diferente. La chica que mis padres tuvieron que dejar atrás. Violeta me llevó a la instalación donde se estaba quedando Luna. Parecía una casa normal por fuera, pero por dentro estaba claramente preparada para niños en crisis. Muebles suaves, colores relajantes, juguetes y libros por todas partes. Elena nos recibió en la puerta y me llevó a una pequeña habitación con 2 sofás y una caja de pañuelos desechables sobre la mesa. Me dijo que me tomara mi tiempo, que Luna también estaba nerviosa. Entonces la puerta se abrió y mi hermana entró. Fue como mirarme en un espejo, pero uno distorsionado de alguna manera. Mismos ojos, misma nariz, misma forma de cara, pero su cabello era diferente y se paraba diferente, y su expresión no se parecía en nada a la mía. Me miró y dejó de caminar. Otra terapeuta entró detrás de ella y la guió suavemente al otro sofá. Nos sentamos allí mirándonos el uno al otro mientras las terapeutas se presentaban y explicaban las reglas. Sin tocar, sin promesas, sin presión. Solo hablar. Luna habló primero. Dijo que los Robles eran sus padres y que yo estaba equivocado sobre ellos. Que la amaban y la cuidaban y que todo lo que la FGR decía eran mentiras. Su voz tembló cuando lo dijo, como si estuviera tratando de convencerse a sí misma tanto como a mí. Pero mientras seguíamos hablando, con Violeta y la otra terapeuta haciendo preguntas amables, pude ver cómo se formaban grietas en su certeza. Hacía pausas antes de responder. Apartaba la mirada. Empezaba a decir algo y luego se detenía. Le conté sobre nuestros padres, los que me criaron. Le expliqué cómo intentaron salvarnos a los 2 esa noche, pero solo me sacaron a mí. Saqué mi teléfono y le mostré las fotos que mi mamá había guardado. Fotos de Luna de esas publicaciones de Facebook a lo largo de los años. Prueba de que había sido recordada cada día durante 16 años. Nunca olvidada, aunque la dejaron atrás. Mi mamá tenía capturas de pantalla de años atrás, organizadas en una carpeta que miraba cada 15 de marzo. Luna se quedó mirando las fotos por un largo tiempo. Luego empezó a llorar. No un llanto fuerte y dramático, solo lágrimas corriendo por su cara mientras seguía mirando el teléfono. Admitió algo que no creo que hubiera dicho nunca en voz alta. Siempre sintió que algo estaba mal, como si le faltara una pieza de sí misma que no podía nombrar. Los Robles nunca fueron cálidos o amorosos con ella. La trataban más como a una empleada que como a una hija. La hacían fingir un dolor que no entendía completamente. La hacían hacer entrevistas y apariciones donde tenía que llorar por su hermano perdido, pero nunca sintió la tristeza que le decían que debía sentir. Eran solo palabras que le habían enseñado a decir. No nos volvimos hermanos al instante. Así no funcionan el trauma y la familia. No puedes simplemente conocer a alguien y de repente tener una relación porque comparten ADN. Pero antes de irme intercambiamos números de teléfono. Acordamos seguir hablando, tratar de construir algo, lentamente. Elena prometió que nos mantendría actualizados sobre la situación del otro a medida que todo avanzara. Cuando Violeta me llevó de regreso a la instalación de la FGR me sentí extraño. No exactamente feliz, pero menos vacío que antes. Mi hermana era real ahora. No solo un fantasma en fotos que mi mamá mantenía ocultas. Era una persona real con su propio dolor, confusión y preguntas. Y tal vez eventualmente podríamos descubrir cómo ser hermanos. No de inmediato, pero algún día. Los asuntos legales comenzaron la semana siguiente. Carlos conectó a mis padres con los fiscales que querían usar su testimonio para derribar toda la red de tráfico. Las reuniones duraron meses, con abogados e investigadores haciendo las mismas preguntas una y otra vez, haciendo que mis padres revivieran esa noche de hace 16 años con detalles insoportables. Tuvieron que describir todo lo que vieron en esa casa, cada persona que encontraron, cada pieza de evidencia que podían recordar. Los fiscales finalmente aceptaron la inmunidad, pero venía con un montón de condiciones. Mis padres tenían que hacer 200 horas de servicio comunitario cada uno, asistir a sesiones de terapia obligatorias 2 veces al mes y aceptar ser monitoreados por el DIF, Servicios Sociales, durante 5 años. No era perfecto, y significaba que gente del gobierno estaría vigilándonos regularmente, pero al menos podíamos permanecer juntos como familia. Mi papá firmó los papeles con manos temblorosas mientras mi mamá lloraba en silencio a su lado. Los Robles y su gente fueron acusados de docenas de cargos: trata de personas, abuso infantil, fraude, crimen organizado. La lista seguía y seguía. Carlos nos mostró los documentos de la acusación y la pila de papeles tenía literalmente centímetros de grosor. El juicio comenzó 3 meses después de los arrestos y de repente, nuestra historia estaba en todas partes. Los canales de noticias transmitían segmentos sobre la red de tráfico, los periódicos publicaban artículos de investigación y las redes sociales explotaron con gente compartiendo la historia. Se suponía que nuestras identidades debían estar protegidas, pero todos en nuestra ciudad sabían que algo grande había pasado con nuestra familia. Los reporteros acamparon afuera del juzgado e intentaron entrevistar a cualquiera conectado con el caso. Vi nuestra historia en la portada del periódico en una gasolinera y me sentí mal del estómago. Nos dieron permiso para volver a casa mientras se llevaba a cabo el juicio. Volver a entrar a nuestra casa después de meses se sintió completamente extraño. Todo se veía igual, pero nada se sentía bien. Los muebles estaban en los mismos lugares. Mis cosas seguían en mi habitación,
pero era como entrar a un museo de nuestra antigua vida. Nuestros vecinos nos miraban fijamente cuando entramos al garage. Doña Lupe, la de al lado, observaba a través de sus cortinas. Los Rodríguez de enfrente dejaron de trabajar en su jardín para mirar. Nadie se acercó a decir bienvenidos de nuevo o a preguntar si necesitábamos algo. Todos sabían que algo había pasado, pero no los detalles. Y su curiosidad mezclada con sospecha me daba ganas de esconderme adentro para siempre. No pude regresar a mi antigua prepa. Demasiada gente tenía preguntas. Demasiada atención seguía a nuestra familia. El director llamó a mis padres y sugirió que sería mejor para todos si terminaba mi segundo año de prepa en otro lugar. Así que empecé en una nueva escuela a 20 minutos de distancia, donde nadie sabía quién era yo o qué había pasado. Entrar a ese edificio en mi primer día se sintió como ser el niño nuevo otra vez, excepto que esta vez cargaba con el peso de todo lo que habíamos vivido. Me senté solo en el almuerzo durante las primeras 2 semanas. Eventualmente, algunos chicos de mi clase de matemáticas comenzaron a hablarme, pero mantuve a todos a distancia. Me estaba volviendo mejor adaptándome a nuevas situaciones después de meses de huir y esconderme, pero hacer amigos de verdad se sentía imposible cuando no podía contarles nada verdadero sobre mi vida. Luna fue puesta en una casa de acogida del DIF mientras el sistema legal resolvía qué hacer con ella. Terminó con una familia en un municipio diferente. Gente que, según Elena, tenía experiencia con niños de entornos difíciles. Hablábamos por videochat todos los martes por la noche, sentados frente a las pantallas de nuestras laptops, tratando de construir algún tipo de relación. Ella estaba en terapia 2 veces por semana, procesando la verdad sobre los Robles con una consejera especializada en víctimas de trata. Verla procesar todo era doloroso porque entendía exactamente por lo que estaba pasando. Hablaba de recuerdos de su infancia y luego se detenía, cuestionando si eran reales o solo cosas que los Robles le habían hecho creer. Estaba de luto por unos padres que nunca la amaron de verdad, por una infancia construida enteramente sobre mentiras. Algunas llamadas apenas hablaba. Otras veces me hacía 100 preguntas sobre nuestros padres, queriendo saber cada detalle sobre las personas que me salvaron pero la dejaron a ella atrás. Mis padres y yo también seguimos yendo a terapia. Violeta nos veía una vez a la semana como familia y luego se reunía conmigo por separado cada 15 días. Trabajamos en todos los sentimientos complicados sobre lo que hicieron y lo que significaba para nosotros. Estaba enojado por las mentiras, agradecido por el amor, confundido sobre mi identidad y asustado por el futuro, todo al mismo tiempo. Violeta me ayudó a entender que no tenía que elegir un sentimiento sobre los demás, que las emociones complicadas no se cancelan entre sí. Mis padres lidiaron con su propia culpa y miedo, hablando sobre la elección que tomaron esa noche y si lo harían de manera diferente si pudieran regresar. Mamá todavía lloraba cada vez que hablaba de dejar a Luna atrás. Papá luchaba con el hecho de que salvarme significaba ser técnicamente un criminal. Pero lentamente, sesión por sesión, empezamos a sanar. El juicio terminó después de 6 semanas de testimonios. Los Robles fueron condenados por múltiples cargos, junto con otras 7 personas de su red. Heriberto recibió 40 años, Diana 35. Y los demás recibieron sentencias que iban de 15 a 25 años. Carlos nos llamó la noche en que se dieron los veredictos y dijo que la investigación continuaba, que estaban siguiendo conexiones con otras operaciones de tráfico en diferentes estados. Probablemente habría más arrestos durante el próximo año mientras rastreaban a todos los involucrados. Me sentí aliviado de que los Robles estuvieran en prisión por décadas, pero eso no borraba el daño que habían causado ni devolvía las infancias que habían robado. 6 meses después de que todo comenzó, Elena llamó con noticias que cambiaron nuestro mundo de nuevo. La casa de acogida de Luna no estaba funcionando. La familia era agradable, pero tenían otros 3 niños de acogida, y Luna se sentía perdida en el caos. Le había preguntado a Elena si podía conocer a mis padres, las personas que intentaron salvarla hace tantos años. Elena explicó que, después de muchas evaluaciones y procedimientos legales, existía la posibilidad de que Luna se uniera a nuestra familia, si todos estábamos de acuerdo. Mis padres empezaron a llorar al teléfono. Yo me quedé sentado, atónito, tratando de imaginar lo que significaría tener a mi hermana viviendo con nosotros. Elena dijo que no sería fácil ni rápido, que habría meses de visitas supervisadas y evaluaciones antes de que algo permanente pudiera suceder. Pero era posible. Nos reunimos como una familia potencial en la oficina de Elena un sábado por la mañana. Todos estábamos nerviosos, esperanzados y asustados. Luna entró usando jeans y un suéter que le quedaba grande, su cabello recogido en una coleta. Mis padres la vieron en persona por primera vez desde que era un bebé, y mi mamá se soltó a llorar de inmediato. Se disculpó una y otra vez por dejarla atrás, por no poder salvarlos a los dos, por 16 años de ausencia. Luna cruzó la habitación y la abrazó. Realmente la abrazó. Y dijo que entendía que hicieron lo que tenían que hacer. Dijo que estaba agradecida de que salvaran al menos a uno de nosotros, que saber que alguien había intentado rescatarla significaba más de lo que mis padres podrían imaginar. Mi papá se unió al abrazo y los 3 se quedaron allí, abrazados, mientras yo observaba con lágrimas corriendo por mi cara. Elena nos dio tiempo para simplemente estar juntos, para comenzar a construir algo que eventualmente podría convertirse en una familia real. El proceso para que Luna se uniera a nosotros tomó 4 meses más de terapia, visitas supervisadas y papeleo legal. Pero finalmente se mudó con nosotros. Trajo 2 maletas con sus pertenencias y toda una vida de trauma que procesar. Fue incómodo, maravilloso y difícil todo a la vez. Aprender a ser hermanos significaba descubrir cómo compartir espacio, respetar límites y construir confianza desde cero. Vi a mis padres navegar la crianza de la hija que perdieron, tratando de compensar 16 años mientras aceptaban que no podían borrar lo que pasó. Tuvimos días buenos en los que todo se sentía casi normal, y días difíciles en los que el peso de nuestra historia hacía difícil respirar. Pero estábamos juntos ahora.
Los cuatro. Tratando de convertirnos en la familia que deberíamos haber sido desde el principio. La beca se había ido para siempre, quemada junto con mi antigua identidad. Pero empecé a llenar solicitudes para universidades públicas cercanas a casa. Elegí unas a las que pudiera ir y venir si era necesario, donde pudiera estar si mi familia se desmoronaba de nuevo o si Luna me necesitaba. Ella vivía con nosotros a tiempo completo ahora, tratando de descubrir cómo ser una adolescente normal después de 16 años de lo que sea que los Robles la hicieron pasar. Llegaba a casa de la prepa y la encontraba en la cocina con mi mamá, ambas cubiertas de harina, riendo por un lote de galletas que salió aplastado o quemado. Mamá le enseñó a hacer galletas con chispas de chocolate desde cero, luego galletas de canela, luego unas cosas francesas complicadas que no podía pronunciar. Cada tarde horneaban algo nuevo, y me di cuenta de que mi mamá le estaba dando a Luna todos los momentos normales que se había perdido, una receta a la vez. Cuando llegó el 15 de marzo, celebramos nuestro cumpleaños número 17 juntos, por primera vez. Mamá y papá arreglaron el comedor con decoraciones y había 2 pasteles sobre la mesa, como siempre. Pero esta vez, cuando los miré, no me sentí triste. Uno era de chocolate con betún de vainilla, el otro era red velvet con betún de queso crema, y ambos tenían 17 velas. Luna se paró a mi lado y soplamos las velas juntos mientras mamá lloraba lágrimas de felicidad y papá tomaba como 100 fotos con su teléfono. No somos una familia perfecta y nuestra historia no ha terminado. Todavía hay citas de terapia y papeleo legal y días en que Luna se despierta llorando o yo me enojo por todo lo que perdimos. Pero estamos juntos ahora, los 4, tratando de construir algo real a partir de las piezas rotas. Y eso es suficiente.